vamos a estar charlando con ella, nos va a platicar su experiencia y pues las grandes cosas que ha aprendido aquí. Y comenzando, maestra, pues es un gusto recibirla, por supuesto. Muchas Y gracias. para empezar, ¿cómo se da esta estancia? ¿Cómo decide usted venir a visitarnos hasta acá, hasta México, hasta el norte de Chihuahua? Listo. Pues primeramente me presento y gracias también por tu presentación. Mi nombre es Stephanie de Castro. Yo soy cineasta de profesión, estudié cine y audiovisuales en la Universidad de Magdalena en Colombia y en posgrado soy gestora cultural y creativa, especialista y maestrante. Pues yo decido venir acá porque hay una convocatoria en Colombia que se llama la Beca Pila Investigadores y pues elegí México. Y cuando apliqué a la convocatoria y pues quedé, yo estaba con un proyecto de investigación-creación que es para fortalecer el patrimonio cultural de la ciudad de donde vengo, que es la ciudad de Valledupar. Entonces, pues, en esas ganas de querer fortalecer el patrimonio de la ciudad, tenía o tengo el proyecto de investigación que es pues para dejarle a la ciudad un gran mapa patrimonial con 3 rutas y esas 3 rutas estaban orientadas a tener una ruta gastronómica, una ruta patrimonial y una ruta mística. Y en esa mística creo que ahí es donde nos unimos mucho con México y es, pues aquí hay una gastronomía impresionante y además un misticismo que aborda mitos, leyendas y temas religiosos. Entonces, cuando yo me doy cuenta que es México, yo decía, oh, lo que estoy haciendo acá en Valledupar, a mí me gustaría replicarlo allá en México. Entonces, cuando encontré que era Ciudad Juárez, yo dije, interesante, esto funciona mucho con lo que yo vengo haciendo acá. Y si de repente no logramos hacer una ruta, porque de pronto era bien maratónico, son 15 días, eh, yo decía, bueno, pues se fortalece, primero se da a conocer lo que es lo que tiene por ofrecer la ciudad y segundo se fortalecen los conocimientos también que tuviesen los estudiantes acá y es precisamente lo que he hecho en mi estancia hasta ahora. Perfecto. Pues sin duda, seguramente ahorita la maestra nos va a seguir platicando sobre esa gran experiencia que ha tenido. Y por ello, bueno, pues cuéntenos sobre este choque tal vez cultural, también con el clima, ¿verdad? De donde usted proviene, es un clima totalmente diferente al norte de México, sobre todo estamos en un pleno desierto y lo sabemos. ¿Cuál ha sido su experiencia en este proceso de adaptación? Bueno, no ha sido tanto como un choque, ha sido más disfrute, porque pues de donde yo vengo, que es Valledupar, igual yo soy de Barranquilla y todo es como región Caribe, nosotros mantenemos todo el año con calor. Entonces siempre estamos como entre 32, 33, a veces 37, a veces sube, por lo menos en Semana Santa, 40 grados y es húmedo. Entonces, por lo menos acá, por lo menos las 2 semanas que he estado, ha sido un clima en el que en el día pues está fresco. En la noche sí de pronto va haciendo un poco más de frío, pero pues ha sido disfrutado. Y pues ahorita que mencionabas el desierto, pues tuve la oportunidad de ir al desierto de Samalayuca. No, eso es una maravilla. Entonces, para mí todo ha sido disfrutado. Sí, desde el clima, la comida, las personas, todo. Agradecemos que se exprese también de un lugar que, pues, en el que vivimos, sobre todo de alguien que externo que nos viene a visitar y que nos cuente estas cosas, es meramente grato para nosotros. Ahora bien, ya nos platicó sobre cuál es su especialidad, en qué se enfoca usted en las investigaciones. Ahora sí platíquenos acerca de este proyecto que comenta, cómo lo puso en marcha aquí en la universidad, quiénes colaboraron con usted, qué actividades desarrolló en torno a sus líneas de investigación. Bueno, entonces nosotros en la Universidad de Santander hacemos algo con la investigación y es investigar para crear. Entonces, tenemos la línea de investigación-creación y eso se resume en hacer toda una previa, ¿sí? Como de consulta bibliográfica, ¿sí? Investigación de campo, hacer talleres de co-creación, entrevistas semiestructuradas y es también como está orientado el proyecto. Entonces, pues, precisamente fue venir acá a México, a la Universidad UACJ, y
parte de lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, darlo a conocer acá. Entonces, la experiencia estuvo orientada con 2 maestros, bueno, 3 maestros, Daniela, la maestra Daniela, Daniela Córdoba, el maestro Raúl y la maestra Gema. Estuve apoyándolos a ellos en formación de pregrado con la maestra Daniela y el maestro Raúl, y estuve apoyando también a posgrados, a maestría con la maestra Gema. Y estuvo orientado a que primeramente ellos conocieran, a mí me gusta siempre empezar como desde el ejemplo, ¿no? Entonces, primero ellos conocieran el proyecto que yo traía de investigación creación, y eso me ha hecho muy feliz porque estuvo muy bien recibido, había muchas preguntas, muchas opiniones, los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, eh, de alguna manera yo veía que se sonreían, que estaban maravillados, que al final siempre me hacían preguntas ahí en los, como en los foros, pero también cuando ya yo me estaba despidiendo, maestra, es que yo quiero comentarle un mito, o yo quiero comentarle una leyenda, o tiene que conocer esta comida. Entonces yo dije, güey, hay una participación muy bonita y genuina. Y posterior, eh, empecé como a mostrarles la metodología, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de investigación-creación? Y en sesiones seguidas, porque pues con la maestra Daniela pude estar en 4 sesiones con sus estudiantes, y con la maestra Emma en maestría con 2 sesiones, empecé a mostrarle cómo hacer la investigación-creación, y adicional, hacer escrituras, escrituras y narrativas creativas que permitan llegar a un proceso creativo de diseño gráfico. Excelente. Y conforme a esto que nos comenta sobre la inquietud de los estudiantes, la emoción, regularmente pues suele ser así cuando traen los investigadores o bien invitados como usted a la universidad, pues por supuesto que los alumnos responden activamente y se inquietan. ¿Qué son ese tipo de dudas, de inquietudes que los alumnos le comentaron, cosas en torno a su proyecto? Pues a ver, bueno, estuve hasta en Ciudad Universitaria, o sea, no estuve solo aquí, también fui a Ciudad Universitaria, y allá también hubo muchas inquietudes. Y me llamaba mucho la atención, y eso también me gustaba, que habían inquietudes también de docentes, o sea, de docentes que también dan investigación. Las inquietudes iban relacionadas a cómo lo hacíamos, cómo lográbamos, porque es que el proyecto pues tiene ilustración, material audiovisual, diseño web, tiene prototipo, entonces recoge como que casi todas las líneas de diseño gráfico en un solo proyecto. Entonces las preguntas en principio estaban orientadas como a saber cómo habíamos recopilado toda la información, que pues fue a través de talleres de co-creación, a entrevistas semiestructuradas, y pues caminar y recorrer el territorio con investigación de campo. Entonces primero ellos consultaban como, maestra, pero ¿cómo buscaba la información? ¿Cómo se acercaba a las personas? ¿Cómo eso se hacía posible? Porque hay un tema, y es que cuando uno va a investigar, uno cree que acercarse al territorio es fácil. Y no, al principio hay un poco de resistencia. Ya cuando ven en marcha el proyecto, o cuando se dan cuenta que tú vienes a hacer una investigación genuina, es cuando las personas empiezan como a ser receptivas y a trabajar contigo. Entonces, habían preguntas muy orientadas a la parte investigativa, y eso pues me gustaba más porque precisamente yo venía a eso, ¿sí? Como a romper esa brecha de que investigar es aburrido o que no es disfrutado. Y pues honestamente yo soy una docente que siempre vendo y muestro la idea y expongo desde el ejemplo que investigar es disfrutado, que de verdad hay una participación súper bonita, y si uno se adentra mucho en los proyectos, los productos van a estar bien encaminados y bien especial. Entonces, luego de eso me preguntaban siempre cómo alineaba la narrativa o la escritura, o cómo potenciábamos para que eso de verdad tuviera la identidad patrimonial que yo quería. Y pues bueno, eran interrogantes de esa forma. Algunos me preguntaban ya como por los productos creativos netamente, y pues opiniones, ¿sí? Básicamente sí. Yo creo que una de las temores, podríamos decirlo de alguna forma, de un estudiante, ya sea en pregrado o posgrado, es precisamente la investigación, Ujú. porque uno piensa, es tedioso, es mucho trabajo, que claro que lo es,
pero usted nos demuestra, y ahorita me gustaría que dijera algo, algún consejo o algo útil para que los alumnos entendieran y tomaran o comenzaran a tomar ese gusto por la investigación, para que vean que es una herramienta, es muy útil, pero además de que no es tediosa del todo. Como usted ya lo expresa, incluso con sus expresiones, vaya la redundancia, es pues es algo que se puede disfrutar, es algo que se puede conllevar y sería excelente que muchos cuando estamos tal vez en un pregrado, en un Ujú. posgrado, lo entendamos para que no nos aflijamos, no tengamos una falsa idea. ¿Qué diría usted? Pues es que lo primero es que uno se tiene que enamorar de su proyecto, ¿sí? Yo vivo enamorada de los proyectos en los que he trabajado. Eso yo creo es que es la vida misma. O sea, si tú llegas a una universidad y llegas a aprender, tú te tienes que enamorar de tu carrera. Y si luego vas al plano laboral, tú te tienes que enamorar del cargo donde estás trabajando. Y en ese mismo sentido es la investigación. Entonces, si tú tienes un proyecto, lo primario es enamorarte de él, ¿sí? Y cuando tú te empiezas a enamorar del proyecto es cuando tú te adentras de verdad. Entonces yo les decía a ellos como, enamórense de sus proyectos, miren de verdad la raíz del problema. Es que todo parte de encontrar una problemática y a veces lo que pasa es que pensamos que para hacer un proyecto de investigación o una problemática tiene que ser un tremendo problema o tiene que generar un tremendo impacto. Y las problemáticas están a mi lado, están en el entorno regular, porque por lo menos cuando yo creé el proyecto con el que estoy haciendo acá la participación, que es el proyecto Rutas de Valledupar, el proyecto nació simplemente porque yo no conocía la ciudad. Entonces yo tenía un interés genuino de conocerla patrimonialmente. Y solamente porque yo llegué a Valledupar y le preguntaba a las personas, oye, ¿qué hay por conocer en Valledupar? Y que las personas me dijeran, no, aquí no hay nada. Nada más de eso empezó a nacer el proyecto. Entonces, el tema es que lo primero se enamoran, lo segundo, cuando usted se enamora, empieza a ver su problemática y las problemáticas están alrededor y empezamos a darle la vuelta, ¿sí? Mi problema central se liga a unas raíces, a unas causas y con ello unos efectos. Empiezo a darme cuenta qué es lo que está pasando alrededor, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que orientan a esa problemática? Y cuando eso sucede es cuando tú te empiezas a adentrar. Ah, empiezas a hacer consulta, cómo pasa esto, cómo es. Es como cuando uno se va de viaje. Cuando uno se va de viaje, uno lo primero que hace es cuánto dinero me gasto, qué hay por hacer, a qué hora, cómo es el clima. Es tal cual la investigación. Y cuando empezamos a adentrarnos a eso, empezamos a hacer la investigación de campo, que es como también lo he disfrutado, recorrer el problema. Y ya luego viene la parte más disfrutada y es lo creativo. Ah, bueno, ya yo hice toda esta investigación, ya yo me adentré en toda esta problemática, ahora voy a materializar lo que hice. Lo que pasa es que a veces nos enfrancamos en llegar al resolver sin conocer. Entonces es eso, es conocer y enamorarse de los proyectos. Me parece un consejo bastante valioso para que los alumnos, o bien ya sea pregrado o posgrado, lo escuchemos y lo pongamos en práctica, porque ciertamente a veces no sabemos por dónde empezar. Yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Y eso me llevaría a la siguiente pregunta. ¿Qué sugeriría a los alumnos, investigadores, docentes, quieren empezar un proyecto, pero no saben o tienen tal vez muchas ideas y no saben cómo aterrizarlas? ¿Por cuál hilo, pues, empezar, no? A jalar la investigación, ¿qué recomendarías? El hilo es el problema, centrarse en él. Segundo, los actores que convergen alrededor de él. Yo tengo mi problema y cuáles son mis personas o agentes, grupos focales que permiten o que hacen que el problema exista. Cuando yo entiendo cuáles son las personas que están alrededor, yo empiezo a buscar lo que diría como los referentes, qué otras personas lo están haciendo, cómo manejan los proyectos, cuáles, es como en diseño gráfico el mood board, quiénes son las personas que están alrededor. Y a veces el tema es que pensamos que el problema y el resolver de eso es el potencial beneficiario. Una cosa es que el producto final llega a ese potencial beneficiario, otra cosa es que mi problema tiene otras personas a su alrededor. Entonces, es hacer un paso a paso, es tener una idea, es entender la idea, ¿sí? Como el desarrollo del problema, es buscarle unos personajes a mi problema
y empezar a darle una estructura narrativa. Es una película. Eso es también valioso e incluso, como usted comentaba, bueno, le comento más bien, Ciudad Universitaria, que usted supongo que ya lo notó, es podríamos decirlo, un mundo, porque se concentran diferentes institutos, es decir, diferentes carreras, medicina, diseño, veterinaria, periodismo, muchísimas cosas se concentran. Entonces, me gustaría saber qué dinámica vio, qué le comentaron los alumnos, em, a diferencia de las visitas que tuvo, por ejemplo, a los institutos acá al norte. Tenemos ICSA, tenemos ICB, son cosas que se separan por disciplinas, por decirlo de alguna forma, pero en Ciudad cambia totalmente la dinámica. Yo estuve estudiando por allá y cambia totalmente la dinámica porque vas caminando por el pasillo y ves ahí a una estudiante de veterinaria o ves a alguien de enfermería y luego ves a alguien de arquitectura. Es un enriquecedor estar por allá. ¿Qué aprendió o qué se lleva con usted de estos institutos? Pues yo sí sentí la diferencia porque pues yo estuve más que todo en el Instituto IADA, ¿sí? Eh, y de repente obviamente hay personas que, o estudiantes que se siente, ahí se vive el arte, ¿sí? A nivel general. Pero cuando fui a Ciudad Universitaria, pues obviamente hay un tramo, hay un trayecto, pero pues para mí fue disfrutado, ¿sí? El ecosistema que uno ve alrededor y pues como yo no lo tengo todo el tiempo, fue súper lindo, a mí me pareció precioso. Lo segundo es que hay un contacto con la naturaleza y la vegetación, ¿sí? Entonces, eso no lo tiene un campus. Eso naturalmente uno no está alrededor de él. O sea, Ciudad Universitaria y esas universidades no son el espacio es el desierto, ¿sí? Y pues me encantó la dinámica tú llegas, yo llegué a las 8, mentira, llegamos a las 9 y ya habían puestos de comida. Yo desayuné ahí, yo me decía la maestra Daniela como, maestra, yo le dije que no había desayunado, no, pero o sea que hay bebidas, como, bueno, acá no serían jugos, sino refrescos, creo, ¿sí? Refrescos. Y habían burritos, habían tacos, eh, pues yo me pedí un burrito y El, un agua de melón, ¿sí? Entonces, el paisaje sobre todo. sí, entonces yo dije, aquí está, es el paisaje, aquí está, y uno está inmerso en el paisaje y está la universidad. Y las dinámicas que hay ahí con estos chicos. Y luego muchos que están alrededor, muchos como diferente estructura y como arquitectura de los edificios. Y como solo fui una vez, pues esa vez que fui, estábamos en un auditorio, pues el auditorio estaba lleno. Entonces también fue como muy disfrutado y había docentes. Hubo unos temas ahí logísticos mientras empezábamos y ellos todos se quedaron esperando, los recibieron, muchas preguntas. Entonces fue solo un día, pero fue un día como muy bien disfrutado. O sea, yo viajé, regresé, estuve, me lo disfruté, comí, estuvo muy bien. Incluso cuando uno espera el camión o el autobús, como lo llamen en Colombia, pasan los perritos de pradera. O sea, pasan, no tienes que buscarlos, ellos solo salen, las liebres, los correcaminos, o sea, no Sí, sí necesitas vi. buscar, a ti viene la naturaleza y es Ajá. agradable que usted comente que le haya gustado. Sí, 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 la verdad sí. Muy bien, pasando a otra pregunta, ¿qué aprendizajes, qué cosas, qué no tiene que ser de investigación, por supuesto, sino también personal, que se llevaría usted de la universidad de regreso a su hogar? Muchísimo. Es que no es solamente académico. A ver, pues aquí aprendí de gastronomía, ¿sí? Porque nosotros, hay algo muy bonito que tiene México y es que la comida es tan rica que hay mucha imitación de ella a nivel mundial, ¿sabes? Por lo menos en Barranquilla nosotros tenemos imitación de comida mexicana, pero nosotros creemos que el taco es de una sola forma y ya. No, aquí hay diferentes formas de taco, diferentes formas de flauta, diferentes formas de burritos, ¿sí? Y pues por fortuna yo como de todo. Eh, yo aprendí de la gastronomía, aprendí del patrimonio. Incluso cuando yo llegué aquí, yo veía que los juarenses tenían como cierto dolor o cierto
sí, como cierta respuesta a que habían cosas que estaban mal en Juárez y yo no lo identificaba ni lo entendía. Pero un sábado estuve aquí en el Centro Cultural y había, creo que estaban los 10 años, ¿sí? Celebrando los 10 años del centro de aquí de las fronteras. Centro Cultural de las Sí. Fronteras. Ujú. Y ese sábado hubo, y creo que todavía están, 3 exposiciones. Y yo empecé viendo una exposición de los niños que tienen como temas de que son videntes, ¿sí? Y vi obras de ellos que hicieron, ¿sí? Pero después vi una forma de Ciudad Juárez con grafitis y era muy vivaz, tenía muchos colores vivos. Entonces yo decía, de alguna manera es el graffiti y es Ciudad Juárez en otro contexto y no es el denigrado. Estaba muy bien resaltado. Y posterior, que fue el último, reconocí una exposición fotográfica de lugares que de alguna manera ya no están en la ciudad por preservación o porque dejaron caer los lugares o porque luego hicieron otras obras. Ahí ese día entendí por qué al juarense le dolía la ciudad. Y no es un tema solamente de que está ahí todo el tiempo plurificado que es de violencia, no. Es un tema de que también a ellos les han quitado cosas, espacios, espacios culturales, espacios sociales. Ahí entendí que el juarense le está doliendo su territorio y por lo menos hubo un lugar que me gustó mucho y fue la Sala de Victoria. Entonces, han sido muchas experiencias, ¿sí? Gastronómicas, patrimoniales, de clima, la ciudad, pues a mí me gusta, pero también entendí lo que pasaba en ella, pues, entre esas 3 exposiciones y son aprendizajes de todo tipo. Afortunadamente usted también los vio, los palpó de una manera artística, porque este Centro Cultural de las Fronteras, que es donde nos encontramos en este momento realizando la entrevista, tiene mucha historia y se enfoca precisamente en difundir el arte para la reconstrucción del tejido social, de esas Ujú. cosas que usted precisamente menciona, que el juarense palpa, siente, pero que existen lugares en la ciudad como este que difunden y cambian un poco el panorama, ¿no? Algo a darle un poco de color tal vez a la rutina de un juarense, a la rutina de una persona que trabaja, que tiene muchos quehaceres en su día a día. Así que afortunadamente usted lo ha visto de esa forma. Y ya para ir finalizando esta entrevista, me gustaría que nos comentara si al principio, antes de llegar aquí, usted tenía algún objetivo, alguna cosa en mente que quisiera haberse llevado o haber logrado al final de esta estancia y cómo está viendo el panorama en este momento. ¿Existió algo así? Pues yo en principio quería hacer lo que hice en Valledupar con las rutas y al crearle una ruta a Ciudad de Juárez. Pero después me di cuenta que cada lugar tiene su necesidad y que también los estudiantes ya traían sus problemáticas, sus proyectos y sus necesidades. Entonces fue bonito ver, porque también uno está como la frase coloquial, expectativa realidad, ¿no? Entonces fue bonito ver que yo tenía una expectativa, pero también ellos tenían algo por ofrecer. Entonces, al final del día fue fructífero, porque de alguna manera espero yo haberlos apoyado y haberlos encaminado como en sus actividades y en sus proyectos académicos. Eh, Honestamente yo he sido, este creo que es mi 13 días, sí. He sido muy feliz. A mí todo me ha gustado, el recibimiento desde el día uno y hasta este momento ha sido muy maravilloso. Ustedes son muy cálidos, son muy empáticos, dialogan mucho, están como al pendiente en cosas tan sencillas como que yo noto que en sí están abriendo la puerta, pase usted, maestra. El tema de que uno está en un restaurante y siempre tengo gripita. Y siempre es como la propina. Entonces, hay un tema social muy bonito que quizás no lo notan ustedes porque todo el tiempo lo hacen,
pero que honestamente son pequeños detalles que a uno le quedan como memorablemente ahí en su memoria y estarme yo como tan al corriente que no solamente es un hombre, un hombre que te extienda la puerta, sino incluso entre mujeres nos extendemos la puerta. Al cruzar los carros yo me doy cuenta cuando me están transportando, ya sea una maestra o alguien del instituto, que permiten el paso, o por lo menos es lo que yo he podido apreciar. Pues yo soy un testigo sensible, ¿sí? Entonces ha estado bien. ¿Cómo resumiría o en qué palabras resumiría esta estancia que ha llevado hasta el momento? Descríbanosla, por favor, En una palabra. en las que usted guste. Am, si es una palabra, yo diría la que dije ahorita, calidez. Y en una forma más extendida. No, es que ha sido muy calidez, ha sido muy empático, ha sido muy bonito. Incluso el clima, los espacios, eh, sí, es que todo como que converge. Entonces, no, es una experiencia maravillosa. Yo, por lo menos, cada vez que hago alguna actividad, yo dejo un manifiesto. Sí, es como la palabra escrita, porque a veces las palabras también están dichas, pero quedan también escritas. Y yo creo que después de esta experiencia, seguramente yo voy a dejar un manifiesto de mi experiencia y se las dejaré a los maestros y que los extiendan en los estudiantes o algo así. Sí. Finalmente, vamos cerrando esta entrevista con mucho gusto también y un mensaje que le diría a la comunidad universitaria, maestros, docentes, a investigadores, para que se animen a hacer una estancia de investigación. Muchos en algún momento tienen miedo, tenemos miedo de entrarnos a un lugar nuevo, como por ejemplo usted, totalmente diferente a su lugar de origen, pero que finalmente resulta fructífero, que finalmente resulta ser enriquecedor para la investigación y también personalmente. ¿Qué les diría a esta comunidad universitaria para que se animen a realizar una estancia académica o de investigación? Hay que salir, hay que recorrer, hay que conocer. El salir permite que tu conocimiento se amplíe, permite que veas el mundo desde otros ojos y permite que también te vuelvas más sensible a lo que hay a tu alrededor. Pues cuando uno hace un proyecto, sea de investigación o no, uno lo hace con la finalidad de que el mundo exterior lo conozca. Y si esa es la finalidad, pues hay que recorrer y hay que ir a otras dinámicas. Y también uno se alimenta muchísimo de lo que ve en otros espacios y eso sirve como de inspiración y motivación. Muy bien. Entonces eso. Agradecemos mucho su entrevista, maestra, y agradecemos que nos haya compartido su experiencia, que nos haya compartido cosas positivas sobre nuestro Juárez, sobre nuestro desierto, que piensan que en el desierto no hay vida, pero ya queda claro que hay muchísima vida. Claro que sí hay vida y muchísimo, sí, sí, sí. Muy bien, nos despedimos, les agradecemos mucho su vista a través de las plataformas de radio UACJ. Yo soy Diana de la Cruz y me acompañó la maestra Estefania Alejandra de Castro Hernández, que nos acompañó de la Universidad de Santander, Colombia, y con quien recordamos con mucho cariño. Ojalá que nos vuelva a visitar aquí en la UACJ y los esperamos en la siguiente transmisión y nos escuchamos hasta la próxima. Gracias.